Del Santo Evangelio según San Lucas. Como algunos estaban hablando del templo con sus hermosas piedras y los adornos que le habían sido regalados, Jesús les dijo: mírenlo bien, porque llegarán días en que todo eso será arrasado y no quedará piedra sobre piedra. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso y qué señales habrá antes de que ocurran esas cosas? Jesús contestó: estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos usurparán mi nombre y dirán: yo soy el Mesías. El tiempo está cerca. No los sigan. No se asusten si oyen hablar de guerras y disturbios, porque estas cosas tienen que ocurrir primero, pero el fin no llegará tan de inmediato. Entonces Jesús les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. Habrá grandes terremotos, pestes y hambre en diversos lugares. Se verán también cosas espantosas y señales terribles en el cielo. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 21, versículos 5 al 11, donde Jesucristo predice la destrucción de Jerusalén. Y ciertamente, pues, hermanos y hermanas, esto nos lleva a pensar en que las cosas que tenemos que enfrentar en la vida, todos nosotros, por la fe que tenemos, tiene que haber un testimonio con una corteza fuertísima, hermanos y hermanas, para poder enfrentar todo tipo de crisis, de retos y de dificultades. A veces nuestro testimonio ante las situaciones fuertes, difíciles, que nos aquejan y parecen derrumbarnos y tumbarnos a tal extremo que parece que no vamos a sobrevivir, hermanos y hermanas, no es la mejor de parte de nosotros. La gente como que espera que el que sufre, el que está en una situación crítica, se desplome, se desespere, o que tal vez pues entre en una gran depresión y empiece pues a renunciar a todo, hasta la misma vida. Y eso es ausencia de la fe, hermanos y hermanas. Hoy debemos de concentrarnos nosotros en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es animarnos precisamente en torno a cómo enfrentar situaciones difíciles, pero con la fortaleza de la fe, esa corteza que tenemos nosotros, revestidos de la gracia de Dios, de la providencia de Dios, de la protección de Dios, para poder manejar todo tipo de situación, hermanos y hermanas, y no desfallecer ante ellas. Mira cómo es la idea fuerza que tenemos hoy en meditación y reflexión de este Evangelio. Animar la fe, animar la esperanza. Hermanos y hermanas, eso es lo que provoca testimonio. Por lo tanto, estas palabras que vamos a estar escuchando por cierto tiempo acerca de la segunda venida de Cristo, acerca del final de la historia de la humanidad, deben de provocar en nosotros fe. Es animarnos lo que nos está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Es llenarnos de ese instrumento de la creencia, hermanos y hermanas, que es lo que va a asegurar que cuando lleguen esos tiempos vamos a estar, hermanos y hermanas, en la presencia de Dios y Dios no va a estar ausente en nuestras vidas. Siempre, hermanos y hermanas, ante estas predicciones de nuestro Señor Jesucristo aparecen estas preguntas que son bien típicas. ¿Ve? Está en el versículo 7 del día de hoy. Le preguntaron: maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿No? ¿Y qué señales habrá que ocurran estas cosas antes? Siempre estamos motivados por ese cuándo y buscando las señales. Y Jesucristo aquí advierte, como nos ha hecho en varias ocasiones, hermanos y hermanas, realmente esa no tiene que ser la preocupación de nosotros. No nos tenemos que ocupar de esas cosas. Hay algo mucho más importante de lo cual nos tenemos que preocupar cada uno de nosotros. Mirad los versículos 5 y 6, como comienza hoy la palabra de Dios. Algunos estaban hablando del templo con sus hermosas piedras y los adornos que le habían sido regalados. Y Jesús les dijo: mírenlo bien, porque llegarán días en que todo eso será arrasado y no quedará piedra sobre piedra. Hermanos y hermanas, ahí está la predicción
Ahí está la profecía de nuestro Señor Jesucristo de la destrucción del templo de Jerusalén. Y no solamente de la destrucción del templo de Jerusalén, hermanos y hermanas, la destrucción total de la ciudad de Jerusalén. Y cuando pensamos en esto, aquí hay una gran enseñanza y tenemos que hacer un poquito de historia para entender lo que Jesucristo quería decir en aquel momento. Hermanos y hermanas, perder la ciudad de uno, verla en fuego, verla destruida, verla en ruinas, ver el templo en el cual hemos ido y hemos crecido en la fe, destruido en fuego, hermanos y hermanas, totalmente en ruinas. ¿Qué nos queda después de eso? Ver una masacre como lo fue pues la destrucción de Jerusalén, hermanos y hermanas, donde tantas y tantas personas murieron. ¿Qué le queda al pueblo? Y esto es lo que nos pone a pensar a nosotros. Y cuando tú lo miras en un aspecto crítico, toda la historia que nosotros conocemos del pueblo de Dios, de la nación de Israel, la interrelación de Dios vivo con ellos, hermanos y hermanas, cómo se movía en la historia este pueblo, a veces cerca de Dios, a veces alejado de Dios. Y todo eso de repente, hermanos y hermanas, se pierde. Aquí tenemos que aprender con la historia. Y de hecho, la historia la estudiamos para no volver a cometer los mismos errores. Esta destrucción, hermanos y hermanas, del templo de Jerusalén, esa profecía ocurrió en el año 70, 37 años luego de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo increíble que aquí ocurre, hermanos y hermanas, porque el debate podría ser, ¿estaba Dios con ellos o no estaba Dios con ellos? Si la presencia de Dios estaba en este pueblo, ¿cómo es posible que se destruyera la ciudad santa de Jerusalén? ¿Cómo es posible que se destruyera el templo de la presencia de Dios? Lo que provoca esta destrucción del templo, hermanos y hermanas, es que los judíos en aquel momento habían rechazado guardar culto a la figura del emperador. Y eso, hermanos y hermanas, no está mal. Corresponde a la ley de Dios. Corresponde a lo que Dios les había enseñado. Los judíos llegaron a un momento en que dijeron, nosotros no vamos a guardarle más culto al emperador, porque eso es falso, eso no viene de Dios. Eso estaba bien, eso es lo que va provocando, hermanos y hermanas, esta situación tan terrible. Sobre todo los judíos se negaron a rendirle también culto a las divinidades romanas, pues si es que es la ley de Dios. El Dios invisible es en el que cree Israel. El Dios, único Dios. Esa ha sido su fe. Y eso es lo que aprendieron ellos, hermanos y hermanas. Pues cuando tú miras eso, pues sí estaban haciendo lo que tenían que hacer. Claro está, hemos visto aquí que Jesucristo purificó el templo con el látigo del Mesías. Purificarlo espiritualmente, purificarlo de todo aquello que alejara la presencia de Dios o que no sirviera para el culto correcto. Pero esto fue como una purificación, hermanos y hermanas, esta destrucción. Eso que menciona Jesucristo ahí, que se dio y se llevó a cabo, pues nos pone a pensar, hermanos y hermanas. O sea, estaban buscando los judíos en ese preciso momento poner la casa en orden y poner el templo de Dios a servir en lo que ellos tenían que hacerlo. Y no solo eso, hermanos y hermanas, sino que Jerusalén, pues, hermanos y hermanas, perdió su autonomía como pueblo. Cayó bajo el dominio romano y como que dejaron de existir totalmente como un pueblo y una nación, hermanos y hermanas. Eso que estamos escuchando de parte de Cristo se tradujo en lo que se conoce como la primera guerra judeo-romana. Es la historia, es cierto, y aparece en los libros. La destrucción del templo, hermanos y hermanas, todavía se recuerda en una celebración anual, hermanos y hermanas, porque como que no ha sido borrada de la memoria de los judíos. Durante una festividad que tienen los judíos, los impactó, claro. Hemos perdido el templo, hemos perdido nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestra gente. Muy difícil, hermanos y hermanas. Muchas cosas habían pasado antes de todo esto, de la destrucción del templo. Hubo una revuelta en un momento dado en el año 66, o sea, 33 años después de la muerte y la resurrección de Cristo, donde se hizo un sacrificio pagano, hermanos y hermanas, justo ante la entrada de la sinagoga de Cesarea. Esto iba ya poniendo a los judíos, hermanos y hermanas, en tener celo por la casa de Dios, que era lo que Cristo quería.
Y volvemos a preguntarnos por qué todo esto sucedió. Y luego, hermanos y hermanas, en otro momento se desviaron 17 talentos, que eso es dinero del tesoro del templo de Jerusalén para cosas paganas. Fueron robados, hermanos y hermanas. Fueron sustraídos del dinero que se entregaba para las cosas de Dios, que como hemos dicho aquí también era para la seguridad social de la viuda y del huérfano. Pero lo que colmó la copa, hermanos y hermanas, fue la decisión de Eleazar ben. Este hombre no es familiar para nosotros y tampoco aparece en la Sagrada Escritura, pero estaba encargado de cuidar el templo. Y este hombre había decidido, como judío y creyente de las cosas de Dios, de no aceptar más sacrificio cotidiano para el emperador. Porque habían obligado a los judíos a hacer un sacrificio todos los días en el templo de Yahvé, Dios de los ejércitos, a favor del emperador. Y lo que yo te quiero traer con la historia es para que tú veas que lo que hay detrás es que los judíos estaban defendiendo su relación con Dios, guardando lo que Él pedía. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿cómo ocurre todo esto y esta catástrofe, esta masacre del templo de Dios y de la ciudad santa de Jerusalén? El ejército romano, hermanos y hermanas, en aquella ocasión para la destrucción devastadora del templo y de la ciudad de Jerusalén, fue dirigido por un romano que se llamaba Tito, que luego más tarde se convirtió en el emperador de Roma. Él estuvo a cargo, hermanos y hermanas, de llevar a cabo todo esto. Tomó cerca de 3 meses, hermanos y hermanas, llevar a cabo esto de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Y de los informes que tenemos, que están registrados en la historia, hermanos y hermanas, cerca de 1.110.000 personas murieron. El 90% de ellos eran judíos. Y los que pudieron sobrevivir, porque otros escaparon, 97.000 judíos fueron convertidos, hermanos y hermanas, en esclavos del Imperio Romano. La batalla, la guerra, hermanos y hermanas, dirigida por Tito, quien después se convierte en emperador. A Tito, el Senado romano lo premia. Y de hecho, pues, le querían dar la corona de la victoria que se le daba a aquellos grandes guerreros y capitanes del ejército romano que ayudaban a la expansión de Roma y que conquistaban pueblos, y así iba creciendo el imperio romano. Pero fíjate, Tito se negó a recibirla. Y aquí es que yo quiero hacer un énfasis también, hermanos y hermanas. No quiso recibir la corona de la victoria y su pretexto o su excusa fue la siguiente: no hay mérito en derrotar un pueblo abandonado por su propio Dios. No hay mérito, hermanos y hermanas. ¿Qué quiere decir? O sea, yo no voy a recibir premios, yo no voy a recibir trofeos, yo no voy a recibir esa corona de la victoria por una derrota donde prácticamente este pueblo fue abandonado por su propio Dios. O sea, estaba diciendo, yo como que no tuve, pues, alguien a quien combatir. Yo no tuve alguien que se fuera en contra mía en esta batalla, porque realmente este pueblo que tanto habla de Dios, Dios no estaba con ellos y Dios lo abandonó. Y eso es importante recordarlo. Es la visión de un pagano, es la visión de un hombre que no cree en Dios. Y él lo miró desde ese punto de vista, tanto que este pueblo habla de su gran Dios del cielo invisible y único, y los abandonó cuando más lo necesitaban. Eso es peligroso, hermanos y hermanas, pero es visión de un pagano. A nosotros esto nos llama la atención y por eso hoy nuestra reflexión va en tono a pensar en esto de la historia, pero también a verlo muy de cerca de nosotros. Ya nosotros sabemos, hermanos y hermanas, que la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén es una profecía que se cumplió. Se cumplió, ya lo dijimos, en el año 70 de la era de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, el lenguaje que estamos viendo aquí, este lenguaje que es apocalíptico, hermanos y hermanas, que usa nuestro Señor Jesucristo para hablar sobre estas cosas, lo que pretende es animarnos en la fe y animarnos en la esperanza. Porque cuando somos sacudidos por grandes cosas, hermanos y hermanas, en este caso el pueblo de Dios, sacudido mortalmente
templo y ciudad. Cuando somos sacudidos por estas cosas, el mensaje de Cristo en esto es: aprende de lo que ha pasado en el pasado, que no se vuelva a repetir en tu historia. Y por lo tanto, Cristo con este mensaje nos anima en la fe. Vamos a verlo así. Nos anima en la esperanza. Él quiere provocar que en esos momentos demos testimonio de fe, para que nadie diga, y exclusivamente aquellos que no creen en Dios, esa gente está abandonada por parte de Dios. Si me echo a llorar, si me frustro, si me da depresión, hermanos y hermanas, si dudo acerca de Dios, si pierdo hasta la fe, ¿qué van a decir los demás en términos de nuestra fe y hasta de nuestro propio Dios? Pues Dios lo abandonó, Dios no existe, tanto con ir a la iglesia, y mira, le pasa un problema con el hijo, le pasa un problema en el matrimonio, le pasa un problema con alguna persona y se vuelve todo una miseria, se desploma, no tiene fuerzas, no se anima, no tiene esperanza. Eso es lo que quiere evitar Cristo, hermanos y hermanas, con todo cuanto hay que enfrentar antes de su segunda venida. En medio de persecuciones, hermanos y hermanas, y de lo que iba a ver esta gente y que fueron capaces de ver, el mensaje que nos está diciendo Cristo es que hay que continuar creyendo. Hay que continuar creyendo que Dios está con nosotros a pesar de todas estas cosas. Esa es la firmeza en la fe que tenemos que tener nosotros ante cualquier situación que nos pase, hermanos y hermanas, y que sea signo de destrucción, que sea signo de algo que no hemos vivido antes, que nos separa realmente de este mundo y como que pensamos: wow, jamás pensé que una cosa así me iba a pasar a mí, que la iba a experimentar, que iba a pasar por ella. Miren el estado que me ha dejado. Ahí es que tenemos que saber que sigue Dios con nosotros, hermanos y hermanas. Sigue siendo Señor de la historia. Dios no pierde el control, hermanos y hermanas. Mira los versículos 8 y 9 de hoy. Jesús contestó: estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos usurparán mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo está cerca. No lo sigan. No se asusten si oyen hablar de guerras y disturbios, porque estas cosas tienen que ocurrir primero, pero el fin no llegará de inmediato. Prestemos atención a eso de los falsos profetas, los cristos falsos. Ahí está la advertencia de parte de Cristo para todo tiempo. No se dejen engañar, no los sigan y no se asusten, ¿no? El fin no llega tan de inmediato, que eso es lo que causa la desesperación. Aquí hubo un pastor en un tiempo, hermanos y hermanas, cuya mentalidad y teología hacia su feligresía era el evangelio de la prosperidad, en la década de los 90. Y un pastor que alcanza mucha popularidad, hermanos y hermanas. Un gran templo, con visión en televisión, con visión por la radio, hermanos y hermanas, con una cantidad de feligreses, pues, sustancial, podríamos decir, hermanos y hermanas. Y este pasado domingo nosotros celebramos la fiesta de Cristo Rey. Y yo les decía a ustedes que estas cosas hay que mantenerlas dentro de la perspectiva que la realeza de Cristo nuestro Señor no es de este mundo, sino es el Mesías, es el pastor, el Hijo de Dios. En esa categoría es que Él es Rey. Este pastor decía que porque Jesucristo era Rey, Él era príncipe. Y que por lo tanto, como príncipe, tenía que vivir. Y su vida se movía en torno a la prosperidad, hermanos y hermanas. Y fíjate, cuando Jesucristo habla acerca de los cristos falsos, de los falsos profetas, de no dejarnos engañar, tenemos que tener cuidado. Porque a veces los templos no se destruyen físicamente. A veces los templos se destruyen espiritualmente y caen. Y así ocurrió con este hombre, lamentablemente, hermanos y hermanas. Se le derrumbó el templo espiritual porque lamentablemente cayó en un caso de adulterio público con su secretaria. Y este caso yo lo traigo no porque yo sea mejor, no porque yo no sea pecador. Lo traigo porque aquí es que está, hermanos y hermanas, cómo interpretar los signos de los tiempos. Cómo ver
que una cosa es, hermanos y hermanas, el Dios del templo y otra cosa es el templo de Dios. Y estas son las bases que nosotros tenemos que ocupar en nuestra mente, lo que nos debe motivar a discernir, ¿verdad? A poder tener discreción de juicio acerca de lo que está pasando, para no desviarnos en esa desesperación que da. Porque podemos correr ante personas que supuestamente nos van a ayudar en el camino para poder afrontar todo cuanto se venga en nuestra contra. Y cuando nos damos cuenta, hermanos y hermanas, el Dios que debe estar en ese templo entronizado no es el Dios en quien nosotros creemos. El templo puede haber sido edificado para Dios, pero el Dios del templo no está ahí. Y no solamente ahí, sino que a veces no está ni en el templo espiritual que llevamos todos. Y el discernimiento aquí es importante. Los judíos tenían ese problema, hermanos y hermanas. Los judíos se habían hecho esa imagen que hemos señalado aquí tantas veces, pero que tenemos que tener en mente. La imagen incorrecta de Dios nos lleva y provoca a hacer todo lo demás incorrectamente, porque lo que da base, el fundamento, el origen, el recurso, esa zapata que da base a todo lo que nosotros somos en el diario vivir, es la imagen correcta de Dios. El Dios del templo, que nos dice la palabra de Dios y Jesucristo nos enseña. Si no es así, todo lo demás, hermanos y hermanas, se desploma y cae. Así que nosotros estamos en tiempos, hermanos y hermanas, donde la espiritualidad apocalíptica del fin de la historia de la humanidad corre dentro de unos parámetros, hermanos y hermanas, de personas que malinterpretan, falsos profetas, engañadores y cristos falsos, como se llaman hoy en día. Por eso no nos podemos dejar engañar. El fin no llegará tan de repente, hermanos y hermanas. De hecho, Cristo dice aún más en versículos 10 y 11. Entonces Jesús les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. Esto a veces parece que no está ocurriendo, hermanos y hermanas. Hay como un periodo de paz. No vemos guerras mundiales. Se habla de guerras mundiales, de amenaza de guerras mundiales, de no el estilo que se vio como una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial, sino a niveles nucleares. Se habla de un terrorismo, hermanos y hermanas, de naciones contra naciones, pero el terrorismo pues con armas químicas, hermanos y hermanas, envenenando personas, ¿verdad? En masacres de miles de personas. Cuidado. Estas cosas van a ocurrir, dice la palabra de Dios, pero no es para que te desesperes, es para que te animes en la fe, para que te fortalezcas, para que sepas discernir todo cuanto puede y estar ocurriendo, hermanos y hermanas. Guerra entre los hombres, sí. Naciones contra naciones, reino contra naciones, contra reino. Y hermanos y hermanas, aún todavía la propia naturaleza va a sufrir, no solamente en la tierra, sino en el cielo también, en lo que es el cosmos y en lo que es el universo. Importante, hermanos y hermanas, tener eso en mente cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos y hermanas, animados en la fe, animados en la esperanza, para que nos provoque el testimonio necesario. Vamos a concluir hoy, hermanos y hermanas. Estos temas a veces son profundos, ¿verdad? Pero los tenemos que enfrentar. Son ocasiones en que no podemos dejar de pensar en ellos, porque así como se cumplió esta profecía en el año 70 de la era cristiana, hermanos y hermanas, en la vida de un pueblo hermano, que es el pueblo judío, que dio base a mucho de lo que nosotros somos, y de hecho nuestra liturgia todavía tiene raíces en las ceremonias litúrgicas judías. Todavía queda algo de eso, hermanos y hermanas. Mira, en nuestros tiempos no faltan esos falsos profetas, hermanos y hermanas, falsos mesías y esos cristos que son falsos, que engañan a la gente y ofrecen falsas seguridades y hasta visiones, hermanos y hermanas, que son totalmente equivocadas de la historia presente que estamos viviendo y de lo que puede depararnos el futuro, tanto de gracia como de maldición. Lo importante aquí es, hermanos y hermanas, que ninguno de nosotros, y es lo que nos quiere asegurar nuestro Señor Jesucristo, debe de interpretar lo que pasa en el mundo, hermanos y hermanas, o ver lo que está pasando en el mundo sin que esté la presencia de Dios, ¿no? Está la presencia de Dios
y no pensar en que Dios está ausente. No podemos pensar eso, hermanos y hermanas, porque si en el templo Dios no está, el Dios del templo siempre está, hermanos y hermanas, que es lo que vemos hoy aquí. Ese Dios del tiempo sigue existiendo. Ese Dios del templo sigue existiendo. El templo de Dios puede ser que no esté, puede ser que haya caído en ruinas, pero contra Dios nadie puede, hermanos y hermanas, y eso es lo que nosotros tenemos de esperanza y nos anima a cada uno de nosotros. Los diferentes acontecimientos que ocurren en la vida, vamos a interpretarlos animados en la fe de que hemos de vencer en el nombre de Dios. Cristo es victorioso y el que está en Cristo está en victoria, porque es a tiempo y a destiempo. Ahí está la preparación, a tiempo y a destiempo, hermanos y hermanas. Aunque esté el bien, aunque esté el mal, siempre preparados. Que estemos, hermanos y hermanas, llamados a dar ese testimonio por parte de Dios es gran cosa, hermanos y hermanas, en esos momentos de crisis, de lo que esté pasando en la historia del mundo. Piénsalo, en la historia del mundo. La vemos como aparte y lejana, pero es la historia de la iglesia que está envuelta también, de nuestra iglesia, donde tú y yo somos personas de la iglesia, asamblea santa del Señor. En la historia de nuestra propia familia también, todo esto es sacudido, hermanos y hermanas. Por eso es que podemos tener llenos de fe, esperanza en que, wow, Dios está con nosotros y Dios nos va a ayudar en ese momento. Ahí es donde nos hacemos creyentes, cuando nos enfrentamos a lo serio de la vida, a lo que nos hace temblar, a lo que nos ocupa y preocupa, a lo que nos sacude el alma, a lo que inquieta la conciencia. Ahí es que somos creyentes. ¿Dónde vendrá, hermanos y hermanas? Lo hemos dicho aquí. Dejemos atrás la respuesta a esas preguntas. Nos desorientan. No debemos de ocuparnos de eso. Vamos a ocuparnos, y con esto es lo que yo entiendo que Cristo nos está diciendo, de que en esos momentos, en los momentos que estamos viviendo, en lo que sea, en la historia de nuestras vidas, en la historia de la iglesia, vamos a ocuparnos del testimonio donde tú y yo somos señal de la presencia del Dios del templo en nuestro templo. Que seamos signos en todo momento de esa presencia del Dios del templo en nuestro templo espiritual. Testimonio que es sencillo, hermanos y hermanas, y humilde, del reino de Dios en nosotros. Y así es que también podemos ayudar a otros, hermanos y hermanas, a que acojan a Cristo y salven sus almas. Es lo que está buscando Cristo para todos nosotros. Un Dios que previene para que nos salvemos. Un Dios que previene para que tengamos las fuerzas necesarias en todo momento, en el bien y en la dificultad. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De regreso mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de Dios. Te va a ir bien bonito. Sobre todo serás bendecido. Hasta mañana.